Zurita, profesora de Finanzas y Evaluación de Inversiones de la SPAE, la SPOL. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. En épocas de crisis económicas o falta de empleo adecuado, los bolsillos de los ecuatorianos se ven afectados y la necesidad de endeudarse se duplica. ¿Cómo evitar contraer estas deudas con intereses tan onerosos como el de los chulqueros? No es un tema nuevo, pero ¿sigue pasando y ahora intereses impagables? Bueno, no solamente es el tema de los intereses. Lamentablemente las personas por desesperación y en muchos casos por ignorancia suelen acudir a estas fuentes de financiamiento fáciles, ¿no? Fáciles en el sentido de que la pido y probablemente en la misma noche me la dan. Pero lamentablemente no miden las consecuencias en cuanto a todo lo que puede implicar una falta de los pagos, no solo por los costos financieros, que son altos, pero no es lo más relevante, sino que usualmente piden bienes de alto valor que finalmente en un proceso de pago donde no se cumple, y en algunos casos también hay historias muy tristes de personas que cumpliendo estos pagos con este financista informal terminan perdiendo sus bienes, ¿no? Entonces realmente es un tema más de educación que de costo financiero, siendo también el costo financiero pues muy significativo al lado del sistema financiero que conocemos. Ahora, la usura es un delito. Cuando alguien presta dinero directa o indirectamente con un interés mayor al permitido por la ley, es usura. Pero este es un mercado oscuro que se me hace difícil regular. ¿Cuánto se ha avanzado en esos controles? Bueno, aparentemente sigue con facilidad. Es decir, tener un préstamo y pedir una casa, ¿no? Entonces, normalmente en el sistema financiero, si tienes que dar una garantía, la garantía es el 140% del valor del crédito. En un financiamiento informal, con todos los riesgos que conlleva, la garantía que se entrega, que en algunos casos son papeles en blanco, ¿no? Con toda la gravedad que eso puede significar, las pérdidas son enormes. Es decir, el riesgo que corre una persona por acudir a estos esquemas de financiamiento informal es altísimo. En el sistema financiero, en el peor de los casos, si lamentablemente la persona no pudiera pagar sus obligaciones, el riesgo es limitado por el bien dado en garantía, pero en el financiamiento informal no. Ahora, en el Ecuador las tasas dependen del tipo de crédito. La usura está definida como un delito, pero ¿por qué no se establece qué tasa podría ser considerada también una tasa usurera? Es decir, por encima del 30% o el 30%, ¿no estaría ya bordeando una tasa usurera o es aceptable para los microcréditos, por ejemplo, como ocurre? Claro, aquí yo tengo un ejemplo donde se puede notar la diferencia, ¿verdad?, entre el financiamiento formal del sistema financiero, ¿sí?, con una tasa del 26%, 26.19%, en realidad puede llegar a 30%, si es, por ejemplo, con cooperativas de ciertos segmentos. A 12 meses el costo financiero es de $147. Si hiciéramos un ejercicio similar con el financiamiento informal, asumiendo los mismos esquemas de pago, que normalmente no lo son, el costo financiero en términos de intereses se quintuplica, ¿verdad? Aún con una tasa, estamos hablando del segmento más alto de costo financiero en el sistema, que es el microcrédito. Pero si vamos al esquema que normalmente se maneja en la calle, por decirlo de alguna manera, donde la persona solo se fija en la cuota. Si yo quiero ver una cuota cómoda, una cuota que yo sienta que la puedo cancelar mes a mes, ¿sí? No me importa el costo financiero, no me importa si son muchos meses, solo quiero que la cuota no supere cierto valor. Si este fuera el caso, que es lo más común, que la gente se aferra a la cuota y no al costo financiero y mucho menos al riesgo de bienes que pueden estar en juego, si bien es cierto el costo financiero pareciera poco relevante, sí notamos que estamos hablando de más del 100%. Ahora, pero los que recurren al chulquero no es que no saben que van a pagar 2 veces más o 5 veces más. Muchas veces lo saben, pero no sienten tener otra alternativa. Prendan su casa, terreno, lo terminan perdiendo porque es preferible perder la tierra que la vida, porque es lo que se juegan cuando no pueden pagar. Pero también porque llegan a un banco y no tienen acceso en muchos de los casos. Sí, el banco tiene que cumplir con sus garantías, saber qué pagar, pero las tasas también resultan altas y además con los requisitos. ¿Qué otra alternativa si no?
Bueno, efectivamente, los requisitos quizás es lo que más aleja a las personas. Realmente el tema de estas actividades informales o esta economía oscura está dado por dos efectos. Uno, el efecto expulsión. ¿Qué es el efecto expulsión? La persona, como no tiene ingresos fijos, no tiene una relación laboral de alguna manera permanente, se siente expulsada, por decirlo así, de la economía y recurre a los mercados informales en todo sentido, ¿no? Y el otro efecto es un efecto de escape. ¿Cuál es el de escape? Hay negocios pequeños, ¿no?, donde tú tienes un ingreso superior a 3 veces el salario básico, que ya estamos hablando de alguien que no está en la línea de pobreza. Sin embargo, siente que la formalidad y en muchos casos, nuevamente repito, la falta de educación financiera le hace buscar estos esquemas de financiamiento aparentemente fáciles, ¿no? Se asustan con los requisitos, inclusive estuve revisando algunos requisitos de algunas entidades financieras y por eso prefieren irse a la informalidad, que es una vía de escape. Entonces, ahí sí habría algún espacio para trabajar. Es entendible que el banco tiene que saber a quién presta y que va a recuperar lo prestado, ok, pero el Estado de igual manera. Pero cuando se avanza, por ejemplo, en proyectos del Estado, por ejemplo, para incentivar el emprendimiento, como va en Ecuador, están dando créditos en donde no hay necesidad de presentar historia crediticia, etcétera, porque cuando se trata de jóvenes, porque quieren que los chicos emprendan, y está bien, pero igual estamos hablando de tasas del 11 al 15%, y dicen, bueno, son las más bajas tasas que se puede encontrar hoy por hoy en el Ecuador. De acuerdo, pero comparada a cuáles. Entonces, es casi como la del consumo. Si supuestamente es un súper beneficio del Estado para el emprendedor, ¿qué está pasando también con las tasas y los incentivos para motivar los emprendimientos o las pequeñas empresas? Bueno, hay un tema también que hay que reconocer, que por ejemplo dar microcréditos o dar créditos a personas que no tienen historial es complicado, y lo que tienen que hacer las entidades financieras es levantar información. Para eso son expertos las cooperativas, por ejemplo, o los bancos que nacieron abocados al microcrédito. Los requisitos que ellos piden son menores y sobre todo el proceso que hacen para revisar el perfil de un cliente es distinto. Por tanto, las personas, digamos, sea porque tienen una necesidad de financiamiento, deberían acudir o a cooperativas. Hay inclusive cooperativas por segmento, por zona, por territorios, donde la gente se conoce y de alguna manera, si bien es cierto, yo no tengo un estado financiero, no tengo historial crediticio, no estoy afiliado al IES, pero la gente sabe a qué me dedico y pueden perfilar mi nivel de ingresos y mi riesgo. Ahora, hablando del tema del emprendimiento, es verdad que una tasa de interés del 11 y el 15% sigue siendo un costo financiero muy alto para un emprendedor, considerando que el banco se fondea entre el 3 y el 4%. Estamos hablando de un margen de 8 puntos porcentuales en las entidades financieras, pero también es verdad que hasta que la formalidad no se dé, inclusive en la organización de la sociedad, es decir, que las personas tengan su RUC, que las personas abran el RICE, que no nos acostumbremos a que el dinero se mueva de manera muy informal, es difícil para una entidad financiera medir los niveles de ingreso o el potencial ingreso, en el caso de los emprendedores, que podría tener un negocio y que por tanto se podría beneficiar con un financiamiento más bajo. Algunas de las observaciones con Sonia Zurita, la profesora de Finanzas y Evaluación de Inversiones de la SPA Espolo, y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.